¿Cómo llegamos a un mundo superficial como el que existe hoy en día? Un mundo guiado por la mano del dinero, por la diversión rápida y por la comodidad. Una realidad que es compleja para aquel que trata de entenderla, pero no para aquel que simplemente la mira. Pero ¿cómo llegamos aquí? Quizá con la unión de la humanidad, o quizá con las ambiciones de nuestros antepasados, quizá con el favor divino, o quizá simplemente con miedo y hambre. Existe un juego que oculto entre su historia expone esta tesis, cuya tétrica y envolvente historia nos presenta una metáfora cruel del avance humano en el mundo. Un juego cuyas mecánicas se acercan a un RPG subversivo y ambiguo, en donde tu fuerza depende de tu persistencia, aprendizaje y errores. Y aún con ello, una parte del mapa que recorres cambia al estilo de los roguelike, aderezado con las sombras de un dungeon crawler, donde cada esquina podría esconder una trampa injusta o un tesoro que rompe el juego, si es que logras sobrevivir lo suficiente para usarlo. En un mundo que no solo te arrebata la esperanza, sino que te invita a despojarte de ella desde el primer momento. Un mundo donde no haya héroes en el sentido tradicional, donde no haya salvación divina, sino un abismo insondable de horror, hambre y miedo que te confronta con la cruda verdad de nuestra existencia, que somos pequeños, frágiles y que el cosmos es un lugar indiferente a nuestro sufrimiento. Abandonad toda esperanza, quien llegue a entrar aquí. Fear and Hunger emerge como una obra que no solo explota lo macabro, sino que profundiza en las entrañas de la misma condición humana. No es solo un juego, es una experiencia que te arrastra al abismo del horror cósmico, el desasosiego del existencialismo, y enfrentar crudamente nuestra fragilidad emocional. Aquí, la desesperanza no es un recurso narrativo, es el aire que respiras. Es un mundo donde el hambre y el miedo no son meros obstáculos, sino las herramientas con las que se esculpe la tragedia humana. Un mundo donde incluso los dioses son reflejos distorsionados de las emociones más primitivas y destructivas del hombre. Todo esto concatenándose en el horror cósmico, el cual siempre ha buscado recordarnos nuestra insignificancia en un universo incomprensible. Fear and Hunger no solo lo logra, sino que lo lleva un paso más allá. Aquí no solo somos diminutos, sino que nuestra pequeñez se convierte en el combustible para el horror. Los dioses de este universo no son entidades benevolentes ni comprensibles, van más allá de nuestras dimensiones, más allá de nuestra lógica. Pero el verdadero horror no radica en su existencia, sino en nuestra insistencia en darles forma humana. En nuestra necesidad de comprender lo incomprensible, lo que nos lleva al borde de la locura, porque al intentar otorgarles un rostro y propósito, solo logramos enfrentarnos a la verdad más cruda, que no somos el centro del universo. Y cuando el hombre se da cuenta que no hay un lugar privilegiado para él, queda expuesto a su propia insignificancia, a su paulatina locura, a su notoria fragilidad emocional como ser humano. Las emociones de los personajes en Fear and Hunger no son solo un defecto, son una constante. Cada uno de ellos está roto a su manera y sus respuestas al horror reflejan lo que somos como especie, seres desesperados, aferrados a cualquier cosa que le dé sentido a nuestras vidas. La locura, la violencia, incluso la muerte, se convierten en escapes aceptables. Pero ¿qué significa mantenerse cuerdo en un mundo que está diseñado para quebrarte? Aquí radica una de las reflexiones más profundas del juego. El ser humano está dispuesto a sacrificarlo todo, su moralidad, su humanidad, por un simple momento de control, por la ilusión de que puede resistir ante el caos. Y sin embargo, en esta lucha desesperada hay una verdad ineludible.
El horror no radica solo en el hambre o el miedo, radica en nosotros mismos, en lo que estamos dispuestos a hacer para sobrevivir. Uno de los aspectos más perturbadores de Fear and Hunger es el origen de la deidad que le da nombre al juego, el dios del miedo y el hambre. Este no nació de odio o destrucción, sino de algo tan humano como la bondad. En algún momento uno de los personajes jugables, de acuerdo al lore, realiza un acto de misericordia, intentando salvar del sufrimiento a una niña encerrada en una jaula. Pero este gesto tan puro en su intención fue consumido por el dolor, el hambre y el miedo de la niña. De esta mezcla de compasión y sufrimiento nació un Dios que refleja nuestras contradicciones, un Dios que encarna el hambre insaciable de sentido y el miedo paralizante al vacío. Y, sin embargo, este Dios no es un castigo, es una oportunidad, una lección para la humanidad. Crecer con el miedo y aprender del hambre, liberarse de la dependencia de los dioses. Este concepto resuena profundamente en el existencialismo. Si los dioses son producto de nuestras emociones más básicas, ¿qué nos impide trascenderlos? ¿Qué nos impide tomar las riendas de nuestra evolución y forjar un destino que no dependa de fuerzas incomprensibles? En este universo desolador, es fácil pensar que los héroes son los que derrotan a las criaturas más temibles. Pero el verdadero héroe de Fear and Hunger no es quien empuña la espada, sino quien se niega a rendirse. En esta historia existen múltiples personajes rotos cuya única constante es el perseguir sus objetivos al costo que sea necesario. Venganza, amor, ambición o quizá solo orgullo, siendo que incluso aquellos personajes no jugables tienen algo de historia sepultada entre tanta depravación, como lo sería Rudimer. El Capitán Rudimer, un personaje que conocemos, pero en su peor forma, el cual enfrentó al dios de las profundidades simplemente buscando salir adelante con su degenerado orgullo. No ganó por su fuerza, ni por su habilidad, ganó porque no se rindió. Pocos personajes representan la tragedia humana como el Capitán Rudimer. Su historia no es la de un héroe que busca la gloria, ni de un salvador que espera redimir a la humanidad. Rudimer es en esencia un hombre enfrentando al abismo, una figura trágica que se niega a rendirse, incluso cuando todo está perdido. Rudimer luchó contra el dios de las profundidades, una entidad que encarnaba las sombras más oscuras de este mundo. Pero la victoria tuvo un precio. A medida que continuaba su resistencia, su cuerpo y su mente comenzaron a ceder. La oscuridad que combatía empezó a transformarlo, convirtiéndolo lentamente en el Crow Mauler, un ser que ya no era ni hombre ni monstruo, sino un ser que cazaba tanto a hombres como a monstruos. Cegado actuaba con la única directriz que recordaba: luchar hasta el final. Sin embargo, lo que hace a Rudimer un símbolo es que, incluso mientras perdía su humanidad, nunca cedió su voluntad. Vagó por las mazmorras con un objetivo: seguir derrotando a las aberraciones que rondaban por el lugar, hasta el punto que dejó de distinguir amigos de enemigos. Sin embargo, resistió no por poder, sino por pura determinación. Su historia es un recordatorio brutal de que el mayor acto heroico no es derrotar al mal, sino negarse a sucumbir a él. En un mundo definido por el miedo y el hambre, Fear and Hunger nos recuerda que la verdadera grandeza no radica en destruir a los dioses, sino en simplemente ridiculizarlos. Su derrota no viene con su desaparición, sino en demostrarles que podemos tomar las riendas de nuestro propio destino. En aceptar nuestra fragilidad, nuestra pequeñez y aún así encontrar el valor para avanzar. Porque al final no importa qué tan oscuro sea el abismo, siempre habrá una chispa de humanidad que, aunque diminuta, se niegue a ser apagada. Abandonad toda esperanza a quien entre aquí. Este podría ser el lema del mundo de Fear and Hunger, pero paradójicamente es en esta desesperanza donde la humanidad demuestra su mayor virtud, su capacidad de resistir. No somos los seres más fuertes ni los más sabios del cosmos,
pero quizás seamos los más tercos, quizá los más ingeniosos. El ser humano no evoluciona a pesar de la oscuridad, sino gracias a ella, porque en el sufrimiento encontramos la chispa que nos hace luchar, resistir y quizá, solo quizá, trascender a aquello que guía actualmente nuestra vida. Aunque me pregunto, ¿cuál será la forma de los héroes en nuestro mundo convulso?